No, un momento, por favor. A ver, voy a verificar el audio. Parece que podamos, para poder escuchar todos. Bien. Entonces ya creo el audio. El audio ya está bien para poder no tener inconvenientes en el momento en el que estoy explicando el tema. Ya me están indicando que sí está correcto el audio. Bien. Bueno, continuamos. El mundo ahora está viviendo tiempos sin precedentes. El coronavirus está causando ansiedad, incertidumbre e interrupción de la vida cotidiana. Como suele ser el caso, las personas padecen hambre, pobreza y son las más afectadas. El mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus. Además de ser una amenaza para la salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas. Es penoso está ocurriendo ahorita, ¿no? Esta situación que ha generado que muchas personas se queden sin empleo, se queden sin trabajos. Estamos observando en la diapositiva los temas que voy a tratar: la situación laboral formal e informal, suspensión perfecta de labores, el trabajo remoto, situación laboral después, ¿no?, de que ya haya pasado toda esta situación de estado de emergencia. Bien, hablemos de la informalidad laboral en el Perú. La informalidad laboral del Perú, y no solamente del Perú, de todo el mundo, como ya sabemos, esta clasificación, por así decirte, estamos como empresa informal, estamos como empresa formal, tiene protección legal y ayuda al crecimiento del país cumpliendo con sus obligaciones, y la informal evade impuestos y pierde toda protección legal. ¿Qué pasa en esta figura, ¿no?, de la informalidad laboral en el Perú? El estado de emergencia nacional, que fue decretado por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria, ha puesto en evidencia una nueva oportunidad al alto grado de informalidad que existe en nuestro país, y no solamente en nuestro país, a nivel mundial, que este virus está generando, ¿no?, que muchas personas se queden sin trabajos. Ya lo vi. Más de 12 millones de personas se dedican a actividades que no cumplen con la legislación laboral del Estado y se encuentran en situación vulnerable frente a emergencias sanitarias desatadas por el COVID-19. Podemos observar nosotros en la imagen. Esta es la información. Esto es la actividad informal. Miren a ustedes cómo vemos personas que están vendiendo en las afueras de locales, de pequeñas empresas, en la cual ellos definitivamente no tienen los medios necesarios para poder pagar sus tributos y convertirse en empresarios formales o trabajadores formales. Entonces, no les queda de otra que brindar su servicio a las afueras de la calle, en los suelos, para poder brindar su producto, porque si efectivamente ellos no trabajan, no comen.
la economía en vías de desarrollo y que se encuentren en transición hacia un sistema económico, político, social, moderno, suelen enfrentar un problema llamado de informalidad. Eso es lo que suscita, la cual genera costos importantes para los países debido a las deficiencias que impiden un mayor desarrollo de una sociedad. La informalidad, después de nada, que se utiliza para describir a las empresas, a los trabajadores y a todas las actividades que operan fuera del marco regulatorio. Esto es ser informal. Tiene sus ventajas, como evitar las cargas tributarias y regulatorias, lo cual también tiene sus desventajas, en no poder gozar de una protección de servicios que el Estado proporciona. A través de estudios de los economistas que existen 3 comisiones presentes importantes en una economía. Cuando la regulación laboral es onerosa, cuando los servicios públicos son malos y cuando el Estado no tiene capacidad de supervisión. De acuerdo a los datos del INEI, la informalidad abarca más del 70%. Esto es que los incentivos a la formalización son casi inexistentes. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que los costos laborales que debe pagar una empresa son mucho más altos que los beneficios que genera una formación, en la cual deberían aplicarse políticas públicas para reducir esta carga tributaria y poder evitar que las medianas y pequeñas empresas no estén lejos de mantenerse al margen de los pagos por derecho y que se pueda generar una mejor remuneración al trabajador. Pero ¿qué pasa? No se aplica ningún tipo de política pública, no se brinda esa protección al pequeño empresario, que eso es lo que necesita. Por eso muchas empresas prefieren ser informales, porque más caro les viene a ellos pagar al Estado que pagarle a sus trabajadores. ¿Qué podemos observar en esta lámina? El nivel de informalidad laboral llegó al 72% en el 2019. Miren que en el porcentaje del 70 no se mueve. En el 2019, 72%, cifra muy similar a la de los últimos 4 años. Vamos a ver acá una diapositiva para ver. Acá falta. Bueno. Mientras va a pasar, me parece que el internet está un poco lento. Bueno, son cifras similares a los últimos 4 años, revirtiéndose la tendencia a la baja que se registró hace 10 años. Hace 10 años estamos hablando que el nivel de informalidad más o menos era de un promedio del 77% y ya estaba bajando esa tasa de índice de informalidad, lo cual empezó a subir, a crecer desde el 2018 y de ahí se sigue manteniendo hasta el momento. Esto es hasta el 2019, cuando se reducía a razón de 1 punto porcentual por año. Esto lo informa, son informaciones del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores ADEX. Miren ustedes más o menos cómo podríamos ver una situación después de lo que se está suscitando. Me imagino, y todos nos imaginamos que el porcentaje va a seguir subiendo. Ahorita la informalidad ya está llegando a su tope. De acuerdo a las encuestas realizadas por Ipsos Perú en marzo del 2020, al nivel nacional, ¿no? Quiero mencionarles respecto al índice al porcentaje de informalidad explicado anteriormente. De repente es el problema del internet que no hemos podido estar presentes con la figura, ¿no? ADEX hizo en colaboración con una encuesta respecto
al porcentaje de informalidad en el Perú, pero desde el 2007 hasta el 2019, específicamente hasta más o menos entre octubre y noviembre del 2019 se llevó a cabo esta encuesta, ¿no? El resultado fue en diciembre del 2019 y podemos nosotros observar que, como lo expliqué anteriormente, la tendencia se registra igual como hace 10 años, cuando se reducía a razón de un punto porcentual por año, ¿no? Entonces ya vemos que la tasa de índice prácticamente de informalidad estaba, luego subía, y ahora me imagino al 80 o 85% de informalidad, por lo suscitado en este contexto. De acuerdo a la encuesta realizada por Ipsos Perú en marzo del 2020, a nivel nacional, 5 personas respondieron que se han quedado sin trabajo durante el aislamiento social obligatorio por el COVID-19. Este solo resultado, que supone dejar de percibir abruptamente laboral, encuentran millones de peruanos. Veamos acá una lámina, perfecto, está bien una lámina, en la tasa de empleo informal por país. Imagínense, nosotros nos encontramos país con el 64% a nivel mundial, ¿eh? Porque si hablamos a nivel nacional, supera la valla de informalidad. El 71 al 72% que vimos en la anterior, que la activa es informal, si no produce, no tiene ingresos. El Ejecutivo actualmente dispuso en entregar un bono extraordinario a más de 3 millones de familias de extrema pobreza para aplacar la emergencia, pero esta medida definitivamente fue insuficiente, más de los pobladores. Además del problema económico, se suman que por un promedio más o menos de 7 millones de personas no tienen agua. Entonces, en estas condiciones, el gobierno reiteró que aún así es obligatorio el aislamiento social. Entonces, ¿esto qué va a generar, no? Mayor necesidad por parte de la población. Pobladores económicamente activos, es decir, entre los 15 y los 64 años de edad, 40% son subempleados, es decir, el ingreso que tienen de ese trabajo, las justas les alcanza para su subsistencia, su supervivencia, lo cual el ingreso asociado al trabajo muchas no es dado el rendimiento con el salario. Y el total restante son informales, con menos de 15 personas en una empresa pequeña, el cual no reciben beneficios sociales y aún así ganan mucho menos que un sueldo mínimo. Eso es lo que vemos actualmente en el Perú. Entonces, muchas personas piensan, yo trabajo en una empresa, me pagan el mínimo, sin embargo, no me alcanza para mi subsistencia, para alimentar a mi familia. Entonces, en el término de ese trabajo, donde gano poco, pero sin embargo me esfuerzo, doy el doble, voy a vender productos en las calles o voy a trabajar de manera informal porque lo que yo pueda obtener de ello me va a beneficiar. Las medidas de confinamiento han tenido mayor impacto sobre los trabajadores de la economía informal, puesto que al no trabajar y quedarse en casa han perdido sus ingresos. Estos trabajadores tienen poco acceso a equipos de protección y servicios médicos en caso de enfermedad. El COVID ha agravado su situación. 8 de cada 10 empresas en el mundo son informales. Ahora, el año pasado parece ser 9 a 10, 9 de cada
9 de 10 empresas en el mundo son informales, porque la tasa de informalidad ha crecido. Obligarán a muchas de ellas a cerrar y se sumirán en la pobreza. Por otro lado, los trabajadores de la economía formal que pierden su empleo podrán tener que recurrir al trabajo, el empleo informal para subsistir. Más de 12 millones de personas se dedican a actividades que no cumplen con la legislación laboral y que se encuentran en situación vulnerable frente a emergencias sanitarias desatadas por este COVID-19. La informalidad se ha convertido en el sello distintivo de nuestro mercado laboral y padeciendo consigo brechas salariales y largas jornadas que padecen los trabajadores, esto que no cumple con un seguro de salud, protección social, impuesto a la renta y los beneficios de ley correspondiente, por lo que son vulnerables durante el estado de emergencia por COVID-19. En esto que nosotros debemos indicar que si bien en las últimas semanas, en los últimos meses, el gobierno ha dictado ciertas medidas para apoyar al sector informal. Esto es con subsidios económicos. Esto no ha sido suficiente para los trabajadores y más que todo los informales. Entonces, la pregunta es, si yo no tuve la suerte de recibir, la suerte de poder tener o continuar con el trabajo que venía realizando en esta empresa porque ya no tuve contrato, porque simplemente estuve trabajando, cerró y ya no me quiso contratar. Entonces, ¿qué hago? Tengo que ir a las calles a comprar para vender, para revender y para poder mantenerme, yo y mi familia. Eso es la informalidad en el Perú. Ahora, queremos, y que no solamente mi persona, todos esperamos una ayuda y un apoyo directo del Estado, porque la informalidad ahora lamentablemente está pasando ya la valla de lo que sí estaba previsto hace años atrás. Esperemos que el Estado dé una solución a las empresas, a las pequeñas empresas y dé el apoyo, y siga dando apoyo de repente económico para que muchos trabajadores no se queden en la calle. Bien, la suspensión perfecta de labores. Otro tema, el segundo tema de la conferencia del día de hoy. En esta figura laboral ya existente, ¿no? Ha pasado por varias, no modificatorias, varios reajustes, ¿no? Para poder adecuarse a la situación que se suscita por el estado de emergencia, por este estado que nos encontramos, ¿no? Por este virus que está atañendo a todo el mundo. El decreto supremo que establece disposiciones complementarias al decreto de urgencia 038-2020. Decreto de urgencia que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas adicionales al decreto supremo 011. Decreto supremo que establece normas complementarias para aplicar el decreto de urgencia 038. Bueno, la economía se está viendo afectada por el aislamiento social, eso ya lo hemos repetido y lo sabemos, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Los indicadores que están evaluando los economistas ahora, porque todos los economistas ya están viendo el porcentaje que ha generado esta situación de pandemia, señalan que va a existir y va a haber un nivel global de crecimiento en la producción y no se puede regular a espaldas de esta realidad. Dicha norma, esta norma de suspensión perfecta de labores, y este decreto de urgencia 038 precisa
que las labores implican el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar servicio y el empleador pagar la remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral, pudiendo comprender a uno o más trabajadores. Esta normativa de la suspensión de labores también ve la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio. Asimismo, se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID, personas que pertenecen al grupo de riesgo de edad y factores clínicos según la norma sanitaria. Como podemos observar en la diapositiva, esos son los a quienes no se debe afectar, lo cual existe la misma norma, especifica los requisitos para su aplicación, requisitos que de obligatoriedad la empresa debe cumplir, en la cual debe acordar, debe llegar a un acuerdo el empleador, el trabajador, para así poder fijar horarios de actividades en donde se va a desarrollar el trabajo, aplicar el famoso trabajo remoto, pagar la remuneración al trabajador para que después de el terminado el tiempo de que se está suscitando el hecho de la pandemia pueda retribuir laboral, retribuir el ingreso percibido con el trabajo y varias situaciones que ya el mismo decreto supremo, el decreto de urgencia ya lo ha establecido así. Es necesario mencionar que la suspensión perfecta tiene la finalidad de cumplir dos obligaciones. Uno, como trabajador tiene la obligación de prestar un servicio y dos, el empleador en contraprestación tiene la obligación de pagar la remuneración. La suspensión perfecta es una figura, pero ha tenido ahora más fuerza, por lo que está regulado en su aplicación específica de forma extraordinaria a este periodo de emergencia. Pero esta figura que ya se ha manejado en el decreto legislativo 728, en la ley de productividad y competitividad laboral, que hoy rige a las empresas privadas, las relaciones laborales en el sector público, se aplicaba en el ámbito de su función. De manera general, esta figura tiene la finalidad la prestación tanto para el trabajador como para el empleador, porque hace esto, esta figura, esta suspensión perfecta, o que busca esta medida, justamente busca evitar que existan esos supuestos de pérdida permanente del empleo. A ver, ¿cómo lo explicamos? Se habilita la suspensión perfecta solo en casos excepcionales, cuando existe un caso fortuito o fuerza mayor. Y este caso que se está suscitando ahora es un caso permitido, es un caso fortuito, porque existe esta situación excepcional y es muy específica en la que es la pandemia. Y con miras a evitar que se produzca el quiebre de esta empresa. Esa es la idea que tiene el Estado. No, ¿por qué vamos a permitir que se cierren varias empresas o se quiebre una empresa si puede continuar después, otorgándole las facilidades necesarias? Porque si una empresa quiebra, los trabajadores que dependen de ella se eliminan de manera permanente. ¿Y qué queremos en el Perú? Menos pobreza. Si una empresa entonces se mantiene, entonces, quiere decir que sus trabajadores van a poder continuar, van a percibir de ellas en cuando se acabe toda esta situación. Entonces, lo que busca con esta medida es permitir que se suspenda el vínculo laboral por un cierto periodo, para que luego se retomen las actividades y sus trabajadores mantengan sus puestos. Es decir, el vínculo solo se suspende, mas no se anula. El vínculo sigue ahí.
la empresa sigue obligada a conservar al trabajador una vez que reactive sus actividades. Entonces, estamos concluyendo que es una suspensión temporal de los pagos, una suspensión temporal del trabajo, pero con miras a que ese contrato siga vigente y siga con vida. Ahora, ¿qué pasa si de repente a un acuerdo, ¿no?, con su empleador? Entonces, solicita, ¿no? Esta empresa solicita esta figura, ¿no? Para aplicar la suspensión de labores, es importante tener en cuenta que todo lo que está estipulado por el empleador va a ser a través de una declaración jurada. No que la empresa diga, no, ya no quiero pagar a mis trabajadores, voy a aplicar la suspensión de labores. No, está permitido. Es todo un proceso que la empresa tiene que pasar para que se pueda autorizar mediante resolución del Ministerio de Trabajo una autorización que determine que esta empresa efectivamente sí cuenta ya con los recursos necesarios para pagar a sus trabajadores. Como podemos observar en la diapositiva, vemos el empleador solicita a través de un formulario de FIL, como autoridad competente e inspectiva, tienen plazo de 30 días para verificar la solicitud. Y la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, tiene hasta 7 días para expedir una resolución en la que comunica si accede o no a la suspensión perfecta. ¿Qué pasa si el empleador, en su declaración, porque el formulario tiene calidad de declaración jurada, que uno hace en caso de que brinde información, esta información es falsa, de repente, cuando ingresas una FIL determina que existe un intento de fraude o otro supuesto, existe otro supuesto. Entonces, determina que la empresa efectivamente sí tiene fondos y sí tiene cómo pagar a sus trabajadores. Inmediatamente se procede a una infracción y una multa por la SUNAFIL y se restituye los salarios de los trabajadores. ¿Qué quiere decir con esto? Que de la SUNAFIL, pudiendo verificar que ese formulario que tiene calidad de declaración jurada no presenta los retos necesarios, información que emite la empresa no es la que se puede percibir tampoco, porque una papeles y otra en la realidad, en el campo, en el hecho, en el lugar. Entonces, aquellos casos donde el empleador haga uso indebido de esta figura y se determine que es improcedente, va a tener que reconocer los salarios de los trabajadores por todo el plazo que hayan citado la suspensión perfecta. Por la Administración del Trabajo, la consecuencia va a ser que se tenga que restituir los salarios. Muy aparte de la de ellos, que la empresa sí va a generar un gran perjuicio económico porque por la acción realizada, pues va a pagar las acciones legales que le van a competir para poder debido grandes multas por parte de la SUNAFIL. Bien, eso es lo que conlleva a lo que es la figura de la suspensión perfecta de labores. No sin antes mencionar que qué puede suceder si no se aplica ni el trabajo, o sea, no existe un acuerdo entre el empleador y el trabajador. El decreto de urgencia también posibilita que existan otros acuerdos entre el trabajador y el empleador. Ellos tienen que consensuar, ¿no? ¿Qué otras medidas pueden adoptar para
mantener el vínculo laboral y las remuneraciones. Lo que se quiere con esta figura es de que tanto el empleador como el trabajador puedan llegar a un acuerdo. O sea, no necesariamente se aplica la figura, pueden trabajar en casa, se les puede remunerar con la condición de poder devolverlo después, ¿no? Hay muchas posibilidades y muchas alternativas en las cuales se debe coordinar. ¿Qué sucede, no? Se tiene que generar esta se debe sentar el empleador y el trabajador a negociar, y si es que no llegan a un acuerdo, ya se puede habilitar esta supresión perfecta, ¿no? Siempre y cuando la empresa así lo determine, los fondos que tengan puedan evidenciar ello. Entonces, esta acción de labores generaría una pausa para luego poder continuar con las labores. Esto lleva consigo al remoto. Pues, de repente, el trabajador como el empleador hayan llegado a un acuerdo, hayan coordinado, se hayan sentado, puede llegar a aplicar esta acción del trabajo remoto. El trabajo remoto es ahora una tendencia que se está aplicando, tanto como en lo privado. Ya la gente está trabajando arduamente en sus casas. O sea, el trabajo en casa es más arduo que en campo, que en la oficina, que en el lugar donde nosotros nos designaron para desarrollar nuestras labores. Pero bueno, es parte de las nosotros como profesionales en lo que nosotros sabemos, aplicando la virtualidad, porque realmente el trabajo ahorita estemos en lo trabajo. El gobierno publicó el decreto legislativo 1505, que fija medidas excepcionales en gestión de recursos humanos en el sector público, como lo es el trabajo remoto, que hasta el 31 de diciembre ¿no? Este decreto legislativo establece medidas temporales, excepcionales, en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. El objetivo se indica que es un marco normativo que permite a entidades públicas asegurar el retorno gradual de los servidores o servidoras y que esto se haga garantizando su salud y respeto a sus derechos laborales. Consigo se aplica el decreto de urgencia 026, como estamos observando en la diapositiva, y el decreto de urgencia 029, el cual el decreto de urgencia 026 establece la modalidad del trabajo remoto aplicado de manera obligatoria a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo y mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19. Asimismo, se reguló el otorgamiento de una licencia con goce de haber sujeta a compensaciones posteriores por casos que puedan existir, como por ejemplo, que por naturaleza de las labores no sea posible aplicar en el trabajo remoto. Pero a su vez existen otras condiciones que se aplican al decreto de urgencia 029, que precisa que aquellas actividades no esenciales y siempre que no se aplique el trabajo remoto, los empleadores otorgarán una licencia con goce de haber a los servidores civiles, sujetas a la compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia. Opte por otro sector. Todo se suscita a la coordinación. Entonces, mientras en la primera legislación 026 el trabajo remoto era factible, pero siempre y cuando no se suscitara en una situación de salud, podría aplicarse, ¿no?, el trabajo remoto y el trabajador podría percibir con normalidad su remuneración. Y después el
urgencia especifica que aquellas actividades que no son esenciales y que no es factible aplicar el trabajo remoto, los empleadores sí pueden otorgar una licencia, pero con goce a estos servidores, con la condición de que, pasada el estado de emergencia, deben devolver las horas que han percibido. Entonces, dos figuras que ahorita están vigentes y que se aplica por parte del Decreto Legislativo 1505, que establece las medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Este decreto expresa un retorno gradual de los servidores civiles a la prestación de servicios en las entidades públicas, resulta necesario establecer ciertas medidas temporales excepcionales, tanto en materia de relaciones laborales como en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esa es una de las condiciones, que permitan a dichas entidades adoptar las de protección necesarias para que estos servidores civiles puedan ejercer plenamente su derecho al trabajo en condiciones de seguridad. ¿Para qué? Para que les garantice una buena salud y se les permite el desarrollo de sus funciones en forma digna y eficiente. Ese es uno de los requisitos indispensables en el Decreto Legislativo 1505. Protege a tu trabajador, cuida a tu trabajador para que tu trabajador te rinda, le dice este decreto al empleador. Esto es lo que menciona el decreto, en la cual establecen 8 medidas que las entidades públicas deben implementar de manera excepcional hasta el 31 de diciembre del 2020. Vamos a mencionar estas medidas que deben de tomar en cuenta el empleador para poder llevar a cabo el trabajo con sus servidores. El primero, realizar trabajo remoto en los casos que fuera posible. Asimismo, las entidades pueden establecer modalidades mixtas de prestación del servicio. Lo podemos observar, alterando días de prestación de servicio presenciales con días de trabajo remoto. Si es el trabajador a desempeñarse en una actividad bajo el trabajo remoto, se debe de alternar los días, ¿no? De repente son días presenciales y trabajo remoto durante la semana. Proporcionar el segundo, en la medida de los servidores civiles, equipos informáticos a efectos de ser destinados en calidad de préstamo para la realización del trabajo remoto cuando corresponda. Usualmente, esto se da a las empresas, ¿no? Porque de repente las actividades que desarrollaban en campo, en la oficina, por así decirlo, pues se sentaban y tenían todos los materiales, ¿no? Los equipos de cómputo, los escritorios, los documentos, etc. Ahora, de repente si esta empresa coordina o se sientan a conversar con el trabajador, te voy a dar las facilidades, las herramientas de trabajo necesarias para que tú puedas dar este trabajo y verlo eficaz. Te voy a prestar los equipos de la empresa para que tú puedas trabajar, ¿no? Ese es otro acuerdo que puedan llegar entre el empleador y el trabajador. Reducir la jornada laboral. Ojo, el trabajo remoto también tiene sus horarios. No se puede exceder tampoco y no se pide hacerlo, que actualmente sí se suscita. Modificar un horario de trabajo, ¿no? De repente el horario de trabajo más convincente es el que puede hacer el que mejor llegue a acuerdo entre el trabajador y el empleador. Establecer turnos de centro laboral en combinación con el trabajo remoto en los casos que fuera posible, ¿no? Es importante que acudir a la empresa se alterna, ¿no? Se pide que todos nos cuidemos en casa y se aplica el trabajo remoto. Entonces, se quiere que más tiempo sea en casa que en la entidad, en lugar de trabajo. La sexta medida,
proporcionar medios de transporte para el trabajo de servidores civiles de labor y a un punto cercano a su domicilio, así como para el apoyo al desarrollo de sus funciones cuando éstas requieran la movilización por la ciudad. Una de las modalidades también importantes para resaltar es de que la empresa pueda brindarles la seguridad y la protección de su salud a sus trabajadores. Si la empresa cuida y protege a sus trabajadores, mejor va a ser el rendimiento y mayor va a ser la concentración por parte de ellos. Y todos van a trabajar, ¿no? Basta que un trabajador se enferme y pueda generar el contagio para el resto, ¿no?, de personas que laboran en el entorno. Las medidas, vigilar los servidores civiles, estar pendientes. Lo que se pide es poder estar pendientes de alguna situación que les pueda suscitar en lo largo del desempeño de sus funciones o en lo largo de los días en la que se comunica directamente con el empleador. Pero para ello es importante que la empresa tenga la octava medida, que es la proporción de equipos de protección personal a los servidores civiles. Tú quieres que tu trabajador acuda a tu centro de trabajo, tienes la obligación de brindar, proporcionarles, otorgarles los equipos de protección personal a los civiles, ¿no? Esa es una de las condiciones también importantísimas para que el empleador pueda el trabajador pueda acudir a su centro de labores sin poder estar expuesto a algún contagio. En ese sentido, de acuerdo a la norma, las entidades públicas deben prever que las medidas temporales excepcionales no colisionen con aquellas que se encuentran vigentes en la entidad y que por su naturaleza tengan la misma finalidad, de modo tal que no supongan una acción de estas o las que conviertan en incrementos remunerativos. Medidas adoptadas por entidades públicas deben tener en cuenta las condiciones particulares de los servidores públicos con discapacidad. Eso es importantísimo tener en cuenta, ¿no? Además, de manera excepcional, las entidades públicas podrán brindar capacitación de formación laboral a sus servidores, preferentemente en forma virtual. Claro, la acción de estar y poder trabajar desde casa implica el conocer varias herramientas tecnológicas. Esto va a depender también de la capacidad que la empresa brinde a su trabajador, ¿no?, para que sea beneficioso la realización de labor encomendada. También el decreto 15.5 establece las compensaciones de horas para que se deberán recuperar, ¿no?, las horas no laboradas, es decir, un trabajador no laboró, pero sin embargo se le remuneró, deberá de poder recuperar esas horas en el 2021. Ya los practicantes de estas empresas, los practicantes preprofesionales y los profesionales deben recuperar las horas no laboradas también en el 2021. Variación de funciones. De manera excepcional, hasta el 31 de diciembre, tal cual lo estipula, las entidades públicas podrán asignar nuevas funciones o variar las funciones ya asignadas a sus servidores civiles, indistintamente de su régimen laboral. Es decir, las funciones de cada servidor público están otorgadas, están dadas dependiendo a las labores que realizan, a lo cual la especialidad que tienen consigo. Pero sí es necesario que estas personas puedan ayudar o apoyar áreas, va a ser necesario, ¿no? Su apoyo, no hablemos de rotación, sino apoyo en las áreas en donde sí se necesita que puedan desempeñar una determinada función previa comunicación con el trabajador, ¿no? Eso sí es importante. La aplicación del trabajo remoto a nivel de servir, estamos hablando ya de las entidades públicas. ¿Quiénes pueden asistir a laborar durante el periodo del estado de emergencia? Están autorizados para asistir a laborar aquellas personas que se desempeñan en las siguientes áreas: abastecimientos, alimentos, establecimientos de salud. Todo ello también consigo lo aclara también, lo menciona también el decreto legislativo 1505,
de almacenamiento, eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, etcétera, ¿no? Y varias de las que podemos observar en la diapositiva. Así como los trabajadores del sector público que excepcionalmente prestan servicios necesarios para la atención de acciones relacionadas con la emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Ellos pueden desplazarse a sus centros de trabajo en forma restringida. También se ha dado guía para la aplicación del trabajo remoto. Especifica las medidas administrativas implementados para la ejecución del trabajo remoto con documento de sustentación. Las empresas podrán ejecutar este tipo de trabajo comunicado a sus empleados por las obligaciones y sanciones aplicables a través de esta guía para la aplicación del trabajo remoto, ¿no? Como podemos observar, la finalidad del trabajo remoto es evitar el contagio del COVID-19 en el centro laboral o durante el traslado de los trabajadores. Como ya mencionábamos anteriormente, ¿no? Detallados las 8 medidas que estipula el decreto legislativo 1505, en la cual va a permitir que el empleador realice a favor de su trabajador para evitar contagios, para evitar protegerlo de algún despido, o para evitar de una u otra manera un trabajo no eficiente, ¿no? Brindándole los medios necesarios y todo lo que necesite el trabajador para poder desempeñar muy bien y con responsabilidad sus funciones. También que estoy viendo en la lámina, la jornada de trabajo ordinario en ningún caso puede exceder a las 8 horas diarias o 48 horas semanales, aunque no están comprendidos en la jornada aquellos trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, ¿no? Es importante también tener en cuenta que el trabajo remoto también tiene suyo, lo cual tanto el empleador debe respetar ese horario con acuerdo del trabajador, ¿no? Si usualmente se trabajaba toda la mañana, se podría coordinar el trabajador con el empleador para que se pueda trabajar partido mañana, ¿no? Ya es decisión de ellos, y es en coordinación de ellos. La situación laboral una vez culminado el estado de emergencia. Ya estamos finalizando la conferencia del día de hoy. Después de todos los temas a tratar, ¿cómo vemos nosotros qué va a suceder después de haber culminado este estado de emergencia? Estamos observando en esta diapositiva y más imágenes. Yo los he visto hace unos días en un diario de China, en la cual ellos ya retomaron sus labores. El estado de emergencia, de confinamiento, duró bastantes meses, mucho más antes que nosotros, que dar inicio a nosotros. Ellos ya retomaron a sus labores, y miren ustedes, la gente ya casi no utiliza automóviles, es a través de bicicleta, y la gente igual tiene que estar a cierta distancia para poder ingresar, ya sea a un centro comercial, a una biblioteca, a una farmacia, a una tienda, etc. Y también podemos observar que todos están protegidos. O sea, eso va a pasar después, eso va a pasar con nosotros, estar protegidos en todo el 2021, con la distancia activa, la forma de generar aglomeración. Entonces vemos una figura que podemos tenerlo como ejemplo y que se puede aplicar después de este término de estado de emergencia, ¿no? Las labores, las actividades van a continuar,
pero guardando la distancia, manteniendo la calma y sobre todo cuidándonos y protegiéndonos. De acuerdo a la información de la Organización Internacional del Trabajo, los periodos en los que la tasa de informalidad disminuyó más fue cuando se registraron mayores tasas de crecimiento. En ese sentido, la pandemia del COVID-19 impacta negativamente en la economía mundial. Ya impactó, o sea, definitivamente, lo que puede ocasionar un aumento grande de personas en esta condición tras la emergencia. Ello supone pensar en estrategias a corto y mediano plazo para contrarrestar este efecto adverso. El coronavirus obligó a aislarse en sus casas. Esto motivó cambios en todos los trabajos y millones de personas en el mundo tuvieron que hacer el home office, que significa el trabajo en casa, ¿no? Prácticamente ellos como lo utilizan. Ahora todo es el trabajo en casa. Que es parte de su rutina, desde que se despiertan hasta antes de dormir, están en la computadora, como yo también, ¿no? Yo también trabajo en casa y mi trabajo es remoto y puedo decir que se trabaja más en casa, es más fuerte que trabajar en oficina. Estos trabajadores no serán los únicos que sufran más de lo habitual, como lo dice la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. A mediados de marzo, la OIT hizo pública una elevada cifra estimada de desempeño global del 24 millones de personas a causa del COVID-19. Una semana más tarde, el jefe del Departamento de la Política del Empleo advirtió que la cifra final a nivel mundial es mucho más elevada, ¿no? Entonces, estamos hablando de que más de 35 millones de de trabajadores por país, ¿no? Están trabajando desde sus casas y pues aprendiendo también, porque esto quiere decir que la virtualidad o el trabajo remoto ha generado que, como lo dije anteriormente, podamos descubrir muchas cosas tecnológicas que no lo sabíamos. El coronavirus no solo está generando efectos inmediatos y devastadores sobre el trabajo, sino que está acelerando dramáticamente los procesos de digitalización y automatización de los que venimos hablando, ¿no? Y lo que muchos informáticos ya venían también informando a través de sus videos, a través de charlas, ¿no? De no hacerse nada, esto abriría una brecha todavía más profunda entre los que son capaces de desempeñar en ese mundo y los demás. Por ello, en términos de empleo, la recuperación no será tal si llega con más precariedad y menor oportunidad. Miren ustedes esta figura de la diapositiva. Vemos un señor, ¿no?, que está con su laptop y bueno, puedo creer que muchas personas, ya sea de cualquier edad, estamos descubriendo lo que no habíamos visto antes, ¿no? Que es la virtualidad que ya la tenemos consigo. Y como la virtualidad en sus casas, este motivó cambios de trabajo y sobre todo millones de personas en el mundo ya trabajan desde sus hogares para el cumplimiento de sus funciones de desempeño del trabajo encomendado. Bien, muchas gracias. Ya pues estamos culminando. Ya culminamos sobre todo. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar presente ahí. Si tienen alguna duda, sugerencia, podemos absolverlo de inmediato. Brindo unos minutitos para poder ver alguna duda, alguna pregunta por parte de ustedes y podamos absolverlo. Antes ya de culminar la conferencia,
Conferencia del día de hoy. Tengo una pregunta aquí. De María, manifiesta, trabajo en un hospital. Y ahora no estoy trabajando porque tengo hipertensión, obesidad mórbida, diabetes, que me ha llamado desde el día lunes 8 de junio. Yo debo trabajar, yo soy nombrada como madre de 6 laborando, ¿qué debo hacer? Bien, María, te comento, si bien es cierto, el sistema de salud es el sistema que está ahorita trabajando, a diferencia del sistema, las áreas administrativas a nivel del Estado. Entonces, sería necesario que, de acuerdo a como yo ya lo había manifestado anteriormente, servir, ¿qué te dice el servicio civil? Mira, si tú no puedes laborar, si tú no puedes desempeñarte en la entidad, es necesario que tú presentes esa documentación expresando la situación en la cual tú estás padeciendo, ¿no? A través de certificados por los médicos que puedan acreditar las dolencias que tú padeces, en la cual la entidad no puede obligarte siempre y cuando tenga un medio de prueba referente a tu situación que se están suscitando. Es decir, presenta tu documentación en la cual expresas el motivo por el cual no puedes acudir a tu centro de labor y puedes acudir a tu centro de labores porque tú eres un personal de riesgo, porque por tu condición tú puedes contraer un virus. Y lo que quiere ahorita servir, porque servir también es anunciado, es no obligar al trabajador, es coordinar, pero a través de una coordinación, ¿qué quiere decir? Tú presenta tus pruebas, tus medios necesarios, puedan validar tu declaración, tu información, y podamos ver la forma en cómo puedas retribuirlo después del cese de esta pandemia, ¿no? Después de que haya culminado el estado de emergencia. Así que, por esa parte, ya deberías tú licenciarte de documentación que te pueda permitir a ti de demostrar que realmente sí padeces de esa enfermedad, para que en tu centro de labores, a tu superior jerárquico, le hagas de conocimiento. ¿No? A ver, otra pregunta. A ver si tuvieran alguna otra duda para poder absolverlo. Martín me pregunta, ¿los trabajadores que son considerados dentro del grupo de pertenecen al régimen CAS, qué es lo que sucede en este caso? A ver, te comento. Resulta que la norma establece, te dice, tú eres CAS
y si tu contrato ya vencía en el estado de emergencia, no se entiende por renovado, se entiende que culminó sin renovación. ¿Qué sucede si tu trabajo sigue vigente hasta la fecha? Tú debes que coordinar, sentarte a conversar con tu empleador para poder ver los medios necesarios que tú puedas desempeñarte. Como lo dije anteriormente, el trabajo que régimen general, estamos hablando del CAS, que es el decreto legislativo 1057, también establece en su normativa que teniendo contrato vigente, puede realizar actividades de acuerdo al desempeño de sus funciones. Pero como estamos en un estado de emergencia, hay posibilidad de que tú puedas apoyar en otras que son más urgencia, ¿no? Sería bueno que tú coordinaras con tu empleador para poder determinar cuál sería tu situación respecto a las actividades que pudieses desempeñar, salvo que te encuentres dentro de las personas vulnerables, ¿no? En la que puedas tener alguna situación de salud que no te permita trabajar, continuar con tus labores, puedes realizar el trabajo remoto desde casa. Otra pregunta tengo acá de Yanina. La norma diferencia entre trabajo remoto, teletrabajo y home office. A ver, lo que pasa es de que el teletrabajo, de por sí, la acción del teletrabajo está inmerso en el trabajo remoto. O sea, estamos hablando que la norma sí especifica el trabajo remoto, y en el trabajo remoto tú puedes realizar el teletrabajo, el home off. O sea, son figurativas, son palabras que se utilizan para el desarrollo de tus labores, que es tu trabajo en casa. O sea, desde una laptop, desde un poder realizar tus labores vía virtual, y en el cumplimiento del horario o de la finalidad en la cual se concreta tus funciones. Tengo otra pregunta acá. Mirando la situación de los practicantes, si se desea dejar de laborar sin haber completado las horas perdidas, el empleador podría restringir su salida o contar su salario. Mira, te comento, nosotros hablamos en la diapositiva anterior, nosotros explicamos en el decreto legislativo 1505 qué va a ocurrir con las compensaciones de horas, como variación de funciones y los practicantes. ¿Qué sucede? Los preprofesionales y los profesionales que están desempeñando sus prácticas en una entidad deberán recuperar las horas no laboradas incluso durante el 2021. O sea, te van a pagar tu remuneración siempre y cuando todo ahorita es con coordinación del empleador, para que tú puedas devolver. Está establecido en la norma está vigente y se puede aplicar dentro de tu documentación en la cual vas a solicitar a tu empleador. A ver, veamos otra pregunta. Bien, ya me avisan que el tiempo, me hubiese gustado seguir absolviendo sus dudas, sus consultas, pero ya el tiempo ya está corto, ya tengo que culminar. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda, alguna consulta en el fanpage de la página de 360 Ambiental? Muchas gracias a la consultora 360 Ambiental por la invitación del día de hoy.
Espero haya absolvido algunas dudas. No duden en comunicarse a través de la página. De repente ya brindaré algunos números telefónicos o correo para que me hagan las dudas, me hagan saber algunas dudas por su parte. Muchas gracias por su participación y ojalá estaremos en otra próxima transmisión. Buenas noches.